Informe de Empalme 2022-2026, Instituto Nacional para Ciegos, INCI. Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida al Empalme del Instituto Nacional para Ciegos, un espacio de transparencia, diálogo y rendición públicas de cuentas, en el que el INCI presenta a la ciudadanía los principales avances, resultados y legados de la gestión desarrollada en el último cuatrenio, en especial bajo la dirección de Andrea Carolina Chacón Castillo. Esta jornada da continuidad al empalme del sector educación, instalado el 7 de julio por el ministro Daniel Rojas Medellín. Esto como una apuesta por una transición transparente, abierta y participativa, en la que la ciudadanía también es protagonista. Durante la jornada pondremos a disposición la información técnica, administrativa, programática, logros y legados, para que todas y todos los colombianos tengan acceso a la información. Sean entonces bienvenidas y bienvenidos. Estructura organizacional. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas las personas que se conectan y que se sintonizan con el Instituto Nacional para Ciegos. Soy Andrea Carolina Chacón Castillo, la directora general, y hoy vamos a compartirles los resultados del instituto estos últimos 4 años. Durante este espacio, ustedes tendrán la oportunidad de conocer los avances significativos que hemos tenido a lo largo de los últimos años, así como cuáles fueron esos aspectos relevantes que debimos abordar de cara al cumplimiento de nuestra misionalidad. Primero, compartirles que el Instituto Nacional para Ciegos es un establecimiento público de orden nacional que impulsa la política pública para garantizar los derechos de las personas con discapacidad visual. Particularmente este año estamos cumpliendo 71 años de creación legal y volvimos, después de hacer parte del sector Igualdad y Equidad, a ser adscritos al Ministerio de Educación Nacional, nuestra casa. En ese sentido es importante compartirles que el Instituto Nacional para Ciegos, como establecimiento público de orden nacional, tiene una estructura administrativa, jurídica, financiera, autónoma e independiente. Sin embargo, en la actualidad y dada la adscripción que tenemos con nuestras cabezas de sector, manejamos planes, programas, proyectos enfocados directamente a nuestra población, pero alineados con Plan Nacional de Desarrollo, metas a mediano, corto y largo plazo y, por supuesto, lineamientos relacionados con acciones estratégicas en el marco de los COMPES. Puntualmente, el día de hoy les vamos a hablar de nuestra población y cómo ha sido el trabajo y el impacto con la misma. En Colombia, la fuente oficial de información es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Sin embargo, el último censo oficial que registra en el país de cara a la georreferenciación de la población con discapacidad visual es del año 2018, donde se estableció que había en Colombia más de 2 millones de personas con discapacidad visual. En la actualidad, de acuerdo con las estadísticas que maneja el Instituto Nacional para Ciegos, se tiene certeza que en Colombia hay más de 3.500.000 personas con discapacidad visual a nivel nacional. Así como que tenemos más de 90 organizaciones de sociedad civil. Sin embargo, de estas 90 organizaciones de sociedad civil, tenemos 75 legalmente activas. Procesos que en el marco de los 71 años del Instituto Nacional para Ciegos ha permitido determinar que las organizaciones de sociedad civil, en su gran mayoría, son entidades sin ánimo de lucro que tienen unos ejercicios y unos procesos superiores a los 30 años. Tal como pueden verlo en este momento en la pantalla, tenemos un mapa de Colombia. Este mapa de Colombia lo que permite es que nosotros podamos evidenciar y visualizar por colores y desagregación a nivel nacional con los departamentos, con los 32 departamentos del país, en promedio, cuáles son aquellos departamentos o zonas del país con mayor cantidad de población. Estos colores ustedes encontrarán que lo iluminado en azul y en colores un poco más fuertes evidencia que en Valle del Cauca, en Antioquia, en Santander, en Bogotá, Cundinamarca, tenemos un número superior a las 300.000 personas plenamente identificadas en estos departamentos. Y adicionalmente, los colores naranjas nos permiten evidenciar cuál es el número de organizaciones de sociedad civil y en qué departamentos y zonas del país están ubicados. Eso porque es importante,
porque la única forma de que nosotros podamos impulsar realmente una política pública para personas con discapacidad visual es que sepamos dónde están las personas, qué es lo que necesitan. Una entidad de más de 70 años de creación legal, con programas y proyectos, pero también con la transformación natural desde el ordenamiento jurídico, como la transformación social y los impactos en el territorio, demandan de nosotros un sentido de realidad permanente. Este sentido de realidad es lo que permite que nosotros podamos poner a disposición de la población las asistencias técnicas con enfoques de empleabilidad, de educación, de accesibilidad física, digital, también la Imprenta Nacional para Ciegos, las dotaciones con entidades territoriales certificadas y muchas otras acciones que se vienen desarrollando de manera contundente y de manera consecutiva con la población. Por eso, en este momento los invito a que miremos el mapa. Este mapa nos permite impulsar en el territorio todas aquellas políticas como el COMPES 4198 del 2026, que fue creado por entidades adscritas de orden nacional y otras adscritas en su momento al sector Igualdad y Equidad, dentro de las que se encontró, por supuesto, el Instituto Nacional para Ciegos y quienes tienen acciones permanentes entre el año 2026 y el año 2035 por la población, pero que también impulsan, por ejemplo, el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, que impulsan o materializan el Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a obras públicas a las personas ciegas con baja visión y otras que no pueden tener el libro, de acuerdo a lo que dice la norma, el libro de manera permanente al frente de sus ojos, su vista o su rostro. Así, por ejemplo, tenemos también la ley que adoptó la lectoescritura braille en empaques y productos alimenticios, cosméticos, plaguicidas, de aseo, médicos, servicios turísticos, bancarios, entre otros. Por eso hoy nosotros llegamos a diferentes establecimientos o IPS y encontramos no solo la señalética para ubicar a las personas con discapacidad visual, ya sean personas ciegas o personas con baja visión, sino que también encontramos los medicamentos y su registro INVIMA con relieve o puntos en relieve, que lo que establece es todo el sistema braille para la lectura de nuestra población. Y adicionalmente tenemos, por ejemplo, el acceso al bastón blanco, que es hoy más que una disposición normativa, es una necesidad que le asiste a nuestra población. Y es por eso que, conscientes del ordenamiento jurídico colombiano, pero también de las necesidades en el territorio de la población, que el instituto enfoca de manera contundente, puntual, suficiente, comprometida y rigurosa todas sus acciones en pro de nuestra población. Es así como hoy podemos hablarles de una entidad que impulsa una política pública. Adicionalmente, es importante compartirles que más allá de la estructura organizacional que manejamos, nuestra entidad tiene un área misional. La misionalidad que nos mueve es la población. Por eso tenemos equipos directamente enfocados a programas de educación. Trabajamos con niños, niñas y adolescentes. Enviamos la dotación realizada y elaborada y distribuida directamente por nuestra imprenta, la Imprenta Nacional para Ciegos, misma que también, entre otros, produce los tarjetones electorales en sistema braille para las elecciones presidenciales en Colombia, como acciones que buscan garantizar los derechos de la población, los derechos civiles y políticos de nuestra población en Colombia. Adicionalmente, trabajamos programas de accesibilidad física y digital con diferentes organismos nacionales, entidades públicas y privadas, pero a su vez lo manejamos también con instituciones de educación superior. Y aquí valga una salvedad, y es que el instituto no se quedó solo con el proceso de formación de educación preescolar básica y media, sino que, conscientes de los tránsitos y las trayectorias educativas completas, comenzamos a trabajar en programas, instituciones y, por supuesto, firmas nacionales de compromisos por la importancia de garantizar una educación superior incluyente. Adicionalmente, tenemos todo un equipo de empleabilidad directamente relacionada y
que avanza con programas que fortalecen el acceso al empleo público, como lo hacemos, por ejemplo, con la Agencia Nacional de Empleo Público, el acompañamiento a lo que ha sido y fue recientemente la implementación de la reforma a la ley laboral. Adicionalmente, trabajos que realizamos con diferentes entidades públicas y privadas de tal suerte y con la Comisión Nacional de Servicio Civil, de tal suerte que nuestra población pueda aplicar a esos porcentajes específicos que la ley ha determinado que deben estar orientados y enfocados para las personas con discapacidad y, en nuestro caso, por supuesto, discapacidad visual. Adicionalmente, trabajamos un programa interesante que se ha lanzado este último año, que vienen siendo los consultorios empresariales, y es pensando justamente en los emprendimientos, en la importancia de apoyar los emprendimientos de nuestra población. Consultorio jurídico de cara justamente a la necesidad que le asiste a la población de contar más allá de los consultorios jurídicos en los términos que la ley establece, las casas de justicia, para que nuestra población tenga la posibilidad de acceder de manera directa a asistencia legal, y para lo cual hemos suscrito convenios con instituciones de educación superior. En este caso podríamos enunciar particularmente a la Universidad Javeriana de Bogotá, con quienes venimos trabajando consultorio jurídico de manera presencial y digital. Asimismo, es importante compartirles que venimos avanzando en programas como la formalización de toda la unidad productiva de imprenta, y que seguimos avanzando para poder garantizar una accesibilidad y una inclusión real, efectiva, suficiente y material para nuestra población. Ahora, quisiéramos invitarlos para que conozcan sobre el marco estratégico, la información presupuestal y financiera que va a ser presentada por nuestra secretaria general, seguida de nuestro jefe jurídico, quien abordará temas relacionados con la contratación y con aspectos generales de defensa judicial. Marco estratégico. Desde la Secretaría General del Instituto Nacional para Ciegos, presentamos ahora la ejecución presupuestal. En el Instituto Nacional para Ciegos manejamos dos proyectos de inversión. El primero, el mejoramiento de los procesos para atención para el beneficio de las personas con discapacidad visual a nivel nacional, el cual tiene una apropiación para el 2026 de 1.866 millones de pesos. Y el segundo, la optimización de las capacidades institucionales para fortalecer la gestión de los procesos a nivel nacional, con un valor de apropiación para la vigencia 2026 de 1.292 millones de pesos. En el 2025 tuvimos ingresos para la vigencia fiscal por un total de 511 millones por venta de bienes y servicios, y tuvimos unos excedentes financieros por un total de 1.272 millones. En la vigencia fiscal de 2026, a corte de mayo, tenemos venta de bienes y servicios por 825 millones y excedentes financieros por 341 millones. En cuanto a los gastos de la vigencia fiscal del 2025, tuvimos gastos de funcionamiento presupuestados por valor de 8.306 millones y gastos de inversión de 3.764 millones. De esto obligamos en funcionamiento 6.810 millones, logrando un porcentaje de ejecución del 81.4%, y tuvimos un valor obligado de inversión por 2.409 millones de pesos, con un porcentaje de ejecución del 58,76%. En cuanto a los gastos de la vigencia fiscal 2026 a corte 31 de mayo, tenemos unos gastos de funcionamiento presupuestados para el total del año de 8.979 millones y de inversión 3.158. A la fecha, a ese corte, teníamos 2.201 millones de pesos ejecutados y en inversión 481 millones de pesos. En cuanto a las reservas presupuestales, tuvimos unas cuentas por pagar de la vigencia fiscal 2024 por un total de 5 millones de pesos,
el cual se ejecutó en un 100% en el 2025 y unas cuentas por pagar en la vigencia fiscal 2025 por un total de 247 millones de pesos, de los cuales hemos ejecutado al 31 de mayo de 2026 97,41%. En resumen, en la situación de los recursos, el estado de la situación financiera muestra que nuestro activo total equivale a 11.053 millones de pesos, el activo corriente a 1.474 millones y no corriente 9.579 millones de pesos, con un pasivo total de 1.748 millones de pesos, de los cuales el pasivo corriente son 1.691 millones de pesos y el no corriente 57 millones, lo que equivale a un patrimonio de 9.305 millones para la vigencia de 2025. A corte de mayo 2026, nuestro activo total equivale a 10.817 millones de pesos, del cual la proporción corriente es de 1.110 millones de pesos, lo no corriente 9.707 millones, el pasivo total 1.075, el corriente 1.019 y el no corriente 56 millones de pesos para un patrimonio total de 9.743, lo que muestra una recuperación del patrimonio de nuestra institución. En cuanto al estado de resultados, nuestros ingresos operacionales para la vigencia fiscal de 2025 equivalen a 8.195 millones, los gastos operacionales fueron de 10.146 millones de pesos, con costos de venta y operación equivalentes a 93 millones de pesos. El resultado de la operación terminó siendo negativo por 2.043 millones, con unos ingresos extraordinarios de 88 millones, gastos extraordinarios de 158, lo cual nos llevó a una pérdida de 2.113 millones de pesos. La situación ha evolucionado positivamente y durante la vigencia de 2026, a corte de mayo 31, tenemos ingresos operacionales por 3.526 millones, gastos operacionales de 3.019 millones, costos de venta de operación equivalentes a 66 millones de pesos, resultado de la operación positivo en 440 millones, ingresos extraordinarios por 1.6 millones, gastos extraordinarios de 3.5, lo cual nos lleva a un resultado neto de 438 millones de pesos. En cuanto a las vigencias futuras, durante el periodo presidencial comprendido entre 2022 y 2026, se establecieron unas vigencias con el fin de garantizar la conectividad, el servicio de vigilancia y el servicio de aseo y cafetería de la entidad. Estas vigencias equivalieron para el 2021 a 105 millones, en el 2022 85 millones, en el 2023 53 millones, 2024 52 millones y en el 2025 a 74 millones de pesos. Este fue el informe financiero desde la Secretaría General. De acuerdo al artículo 11 del decreto 1006 de 2004, la Oficina Asesora Jurídica tiene el deber de tramitar los contratos públicos que deba celebrar el Instituto Nacional para Ciegos. En esa medida, informamos a la ciudadanía que durante el cuatrenio que involucró el presente gobierno y a partir de las diferentes modalidades de contratación, la entidad contrató de la siguiente manera. Durante la vigencia 2022, suscribió 51 contratos de prestación de servicios profesionales. Durante la vigencia 2023, 98 contratos. Durante la vigencia 2024, 55 contratos. Durante la vigencia 2025, 65 contratos. Y durante lo corrido de la vigencia 2026, 45 contratos. En la actual vigencia se ha ejecutado por contratos de prestación de servicios 1.404.418.374 pesos. Involucrando las diferentes modalidades de selección que permite la contratación pública a través de su estatuto general dispuesto en la Ley 80 de 1993, se definió contratar servicios y productos a partir de diferentes modalidades de selección. A partir de la selección abreviada por menor cuantía, un proceso correspondiente a 162 millones de pesos. A través del procedimiento de selección abreviada por agregación de demanda, es decir, por a través de acuerdos marcos de precios definidos por
la Agencia Nacional de Contratación Pública se suscribieron 5 compromisos por valor de 190 millones de pesos. A partir del procedimiento y modalidad de selección de mínima cuantía de acuerdo al presupuesto oficial de la entidad, 10 procesos por valor de 195 millones de pesos. Como informaba hace un instante, a través de la modalidad de contratación directa persona natural, 45 contratos por valor de 1.404 millones de pesos, para un total de 62 compromisos en lo corrido de la vigencia 2026 que abarcan e involucran un presupuesto alrededor de 1.789 millones de pesos. Desde la jefatura de la Oficina Asesora Jurídica del Instituto Nacional para Ciegos y en cumplimiento con el artículo 11 del Decreto 1006 de 2004, tiene el deber de representar extrajudicial y judicialmente los intereses del Instituto Nacional para Ciegos. Informarle a la ciudadanía que durante el cuatrenio del presente gobierno, la litigiosidad de la entidad estuvo constituida por 6 procesos judiciales que corresponden a los medios de control definidos ya por la ley. Informarles que a partir del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho se adelantaron 2 procesos judiciales, a través del medio de control de controversias contractuales, un proceso, acciones de repetición contra funcionarios y funcionarios de la entidad, 2 procesos, acciones populares y acciones de grupo, y un total de acciones constitucionales a lo largo de esta vigencia de 14 acciones constitucionales. Es importante mencionar que el éxito procesal de la entidad ha estado superior al 70% y que día a día durante lo transcurrido de esta vigencia nos hemos ocupado para garantizar todo lo relacionado con la prevención del daño antijurídico y el cumplimiento de los fines del Estado. De esta manera damos cierre a la etapa que corresponde la litigiosidad del Instituto Nacional para Ciegos. Muchas gracias. Aspectos estratégicos. Hitos INSI, comprometidos con un proceso de reivindicación institucional, recorrimos 11 departamentos y trabajamos con 27 entidades territoriales, llegando a la población con discapacidad visual en pro de una transformación real y efectiva para la garantía de sus derechos. Retomamos la articulación con el Ministerio de Educación Nacional y con el ICFES para avanzar en la resignificación de las pruebas ICFES, con el propósito de garantizar la accesibilidad y participación efectiva en las pruebas por parte de las personas con discapacidad visual. Iniciamos tratativas para fortalecer procesos educativos en educación superior inclusivos a través de mesas de trabajo con el Ministerio de Educación Nacional, instituciones de educación superior en diferentes lugares del país, y firmamos el primer Acuerdo Nacional por la Educación Superior Inclusiva, recibiendo reconocimiento por promover acciones colectivas a favor de las personas con discapacidad visual. Seguimos trabajando en la creación de un programa académico para la formación de tiflólogos y la reivindicación con nuestra población para docentes de apoyo. Nos articulamos con las organizaciones por el Pacto de Productividad por Colombia y la actualización de la cartilla de beneficios tributarios en cumplimiento de las disposiciones contenidas en la reforma laboral para la vinculación de nuestra población al servicio público. Nos articulamos con instituciones de educación superior en la creación de consultorios empresariales para el fortalecimiento de las ideas de negocio de nuestra población. Nos articulamos con nuestra cabeza del sector en la formulación del plan de acción y la accesibilidad del documento COMPES de discapacidad. Nos hicimos presente en los eventos de orden nacional del Día Internacional de la Discapacidad y aportamos técnicamente en la construcción del plan de acción en la política de participación con el Ministerio del Interior. Adoptamos la primera política de investigación del INSI en 70 años, impulsando el conocimiento accesible y la innovación social en busca de la creación del primer centro de investigación de la entidad. Impresión de cartillas para la Federación de Cacoteros, vinculación de EPM para impresión de facturas, y se triplicó la impresión de facturas de servicios públicos. Fortalecimos la imprenta nacional del INSI con la adquisición de nuevas máquinas para la producción de material tiflológico y tarjetones electorales, proyectando la producción de hasta 270.000 tarjetones electorales para las elecciones presidenciales y legislativas del año 2026. Garantizando los derechos políticos de la población con discapacidad visual. Brindamos acompañamiento técnico en el proyecto de accesibilidad del Metro de Bogotá y Transmilenio, aportando lineamientos sobre puertas sonoras, perros guías y señalización accesible. Realizamos la audiodescripción del Museo Vertical Torre Colpatria, convirtiéndolo en un referente de accesibilidad cultural, y realizamos el 8º Festival de Cine para Ciegos, logrando una audiencia histórica y triplicándola en relación con vigencias anteriores.
Participamos en la definición de los instrumentos para la reglamentación del Tratado de Marrakech, en coordinación con el Ministerio de Igualdad y Equidad, la Dirección Nacional de Derechos de Autor, la Imprenta Nacional, la Biblioteca Nacional, entre otras instituciones. Retomando y específicamente queriendo compartirles sobre los logros, los hitos, todo lo que hemos podido avanzar de manera significativa y que hoy nos permite decirles con total certeza, pero también con total amor, que hemos logrado unos avances absolutamente positivos, palpables, reales en territorio. El Instituto Nacional para Ciegos puede decirles que fortalecimos la producción y disponibilidad de materiales accesibles a nivel nacional, que llegamos a los 32 departamentos del país mediante la elaboración de más de 446.000 recursos en formato como tinta, macrotipo, braille y relieve, que pusimos en circulación los planos ápticos desarrollados para la Feria Internacional del Libro de Bogotá del año 2026 y que fortalecimos la autonomía de nuestra población, ofertando más de 2.800 productos especializados para la población con discapacidad visual. En materia de educación inclusiva, se logró intervenir el 80% de las entidades territoriales certificadas en Colombia y se efectuó la entrega de dotación a niños, niñas y adolescentes de 266 establecimientos educativos, alcanzando presencia institucional en 24 departamentos. Aquí hay que hacer una salvedad y es en términos de nuestra población, de la gente que encontramos en los territorios, de nuestros líderes en territorio, pero también de esas madres, lideresas, rectores, rectoras, docentes de apoyo. Podemos decirles que el INSI no había regresado y no se sentía realmente en los territorios. No queremos darles años específicos, queremos hablar del presente. Y el presente y la realidad que nos acompaña es que hoy el Instituto Nacional para Ciegos hace presencia en los territorios. Continuamos garantizando la accesibilidad digital y física mediante producción de más de 70.000 unidades de material especializado y la generación de 19.800 títulos accesibles, materializando el propósito del Tratado de Marrakech. Se retomó la presencia institucional del INSI en el 80% de los departamentos del país, con enfoque en derechos civiles y políticos, así como en empleabilidad, fortaleciendo la asistencia técnica y ampliando el conocimiento y el acompañamiento territorial a la población con discapacidad visual. Fortalecimos el Festival de Cine para Ciegos como una estrategia de inclusión, logrando que su 8ª edición, realizada en el año 2025, triplicara la participación y se consolidara como un referente nacional de contenidos audiovisuales accesibles. En la actualidad avanzamos en el acceso a la cultura a través de la estrategia de cine inmersivo para personas con discapacidad visual, buscando llevar el festival a diferentes ciudades y municipios del país en el marco de los 71 años del Instituto Nacional para Ciegos. Fortalecimos la Imprenta Nacional para el Braille del INSI como referente nacional en la producción de materiales accesibles en sistema braille y otros formatos inclusivos mediante el fortalecimiento de capacidades técnicas, operativas y de gestión. Y en el marco de las funciones ejercidas por la entidad se garantizaron mecanismos de accesibilidad al derecho fundamental al sufragio de las personas con discapacidad visual, produciendo más de 170.000 tarjetas electorales en sistema braille y macrotipo en las pasadas elecciones, juventudes, legislativas, presidenciales. Reactivamos el consultorio jurídico del INSI para la asesoría y el acompañamiento legal de las personas con discapacidad visual. Se formalizaron las acciones en torno a los consultorios empresariales en pro de los emprendimientos impulsados por personas con discapacidad visual. Impulsamos las unidades productivas estimulando, y escúchenlo bien, estimulando el crecimiento de las operaciones comerciales de la entidad, pasando de 70 millones de pesos de ventas en el primer semestre del año 2025 a más de 3.500 millones de pesos en el primer semestre del año 2026, lo que equivale a un incremento de más de 5.000% en nuestras operaciones comerciales y que esperamos con el próximo rediseño y reestructuración de nuestra Imprenta Nacional del Braille que esto permanezca en el tiempo. La tienda del INSI amplió su oferta con un stock de más de 180 referencias para facilitar la adquisición de material tiflológico y ayudas ópticas no convencionales para personas con discapacidad visual, con el fin de posibilitar el desempeño en las actividades cotidianas de una manera autónoma e independiente. Entregamos dotación al 100% de las organizaciones de sociedad civil dedicadas al trabajo con personas con discapacidad visual y a 25 bibliotecas del país que trabajan con enfoque inclusivo e incluyente.
enfocado, por supuesto, también en nuestra población, que son nuestra razón de ser. Continuamos desarrollando en conjunto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la investigación atención a la primera infancia con discapacidad visual. Apostamos por la estrategia territorial para fortalecer nuestra presencia en cada departamento y aumentar la cobertura del país. Y llevamos a cabo la estrategia Una Navidad Incluyente, como una iniciativa anual que busca entregar regalos, juegos adaptados, materiales accesibles a niños, niñas y jóvenes con discapacidad visual en distintas regiones de Colombia. Aquí puedo compartirles una experiencia muy grata, y es cómo el Instituto Nacional para Ciegos, después de no haber vuelto a los territorios, vuelve no solo con una presencia institucional, con respuesta institucional, sino también con un compromiso, con un amor y con una convicción natural. Y es qué nos mueve, qué nos motiva. Y es buscar la autonomía real de la población con discapacidad visual. El ejercicio de los derechos no puede quedarse simplemente en una expresión enmarcada en el ordenamiento jurídico colombiano, en guías técnicas, prácticas, en debates, en foros, en documentos accesibles. Debe mostrar realmente la transformación de la sociedad. Por eso hoy debemos pensar, por eso hoy cuando pensemos en las personas con discapacidad visual, no pensemos simplemente en la persona de 71 años que tiene baja visión y que va con su bastón y que es a quien nos encontramos en la calle. Pensemos realmente en niños, niñas, adolescentes que trabajan procesos de habilitación, procesos de rehabilitación, que inician trayectorias educativas y que demandan y requieren de nosotros todo el compromiso, no solo del Estado colombiano, sino también de un proceso pedagógico de la población. Por eso una Navidad Incluyente, más allá de llevarle el regalo al niño, era crear conciencia y pedagogía en que cuando las personas piensen en la Navidad y piensen en personas con discapacidad visual, también piensen en esos niños de 2, 3, 4, 5 años que merecen recibir un regalo, pero totalmente adaptado para ellos. Recuerdo un niño de 14 años en Cartagena que recibió un balón sonoro. Decía que era su primer balón sonoro. Recuerdo una niña de 12 años, también en el Atlántico, que recibió por primera vez un parqués adaptado. Esas cosas no solo llenan el corazón, también nos recuerdan que debemos seguir construyendo un país donde todos y todas quepamos, sin distinción alguna. Finalmente, vamos a compartirles algunas acciones relacionadas con la Política Nacional de Discapacidad 2026-2035. Lo comentamos previamente cuando inició esta transmisión. Este COMPES es el 4198 del 2026. Se lanzó hace un par de semanas en compañía de la directora del DNP, pero también con la presencia de mucha población. Aquí es absolutamente importante destacar todas las acciones que en los últimos años el Instituto Nacional para Ciegos, en articulación con diferentes entidades de orden nacional, adelantó para poder consolidar no solo más de 119 acciones, sino también una hoja de ruta para los próximos años para lograr la inclusión de personas con discapacidad. Como acciones específicas, el Instituto Nacional para Ciegos tiene producción y disponibilidad de material educativo accesible para personas con discapacidad visual, fortalecimiento de la accesibilidad de la información y las comunicaciones, asistencia técnica a entidades territoriales e instituciones para garantía de derechos, fortalecimiento de capacidades institucionales en materia de discapacidad visual y acciones para promover la inclusión educativa y el acceso a bienes y servicios con enfoque de accesibilidad. No hay nada más bonito ni más certeza de que las cosas se hacen que cuando podemos escucharlas, sino verlas. Así que queremos invitarlos a que vean el siguiente video. Con una audiodescripción inmersiva creada aquí en la cabina de INSI Radio, el Instituto Nacional para Ciegos INSI realizó acciones concretas en la FILBO 2026 para garantizar que esta feria fuera más accesible para las personas con discapacidad visual.
En el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, Filbo 2026, el Instituto Nacional para Ciegos INSI desarrolló una agenda enfocada en accesibilidad cultural y acceso a la información. Uno de los principales aportes fue la implementación de una audiodescripción inmersiva, disponible en el portal www.insi.gov.co/filbo, que permitió a las personas con discapacidad visual conocer y ubicar con anticipación y en tiempo real los espacios de Corferias, pabellones, entradas, pasillos, puntos de información, zonas de descanso, baños y espacios gastronómicos, facilitando una experiencia más autónoma y segura. Además, desde la Imprenta Nacional Braille, el INSI presentó y entregó a los asistentes un plano áptico en macrotipo y sistema Braille, diseñado para apoyar el desplazamiento y la orientación dentro de la feria. La participación del INSI también incluyó una programación académica con talleres y espacios formativos orientados a promover la accesibilidad como una práctica cultural. De manera complementaria, el INSI acompañó una agenda inclusiva en Corferias, abordando temas como interseccionalidad, memoria, derechos poblacionales y accesibilidad lectora desde múltiples formatos, incluyendo braille, lengua de señas colombiana, lectura fácil, imágenes y audio. Con estas acciones, el INSI aportó a que la Filbo 2026 fuera un espacio más accesible y participativo para todos. Desde el Instituto Nacional para Ciegos INSI seguimos trabajando por y para nuestra población con discapacidad visual, promoviendo el acceso a la lectura, la información y la cultura. Bajo el liderazgo de nuestra directora general, Andrea Carolina Chacón Castillo, reafirmamos nuestro compromiso con una Colombia más accesible e incluyente. Procesos con impacto social. En relación con el cuarto eje sobre los procesos con impacto social, el INSI desarrolla 4 procesos misionales. La asistencia técnica, que busca acompañar a la población con discapacidad visual a lo largo de la vida. En primer lugar, arrancamos con el acompañamiento a toda la comunidad educativa, estudiantes, profesores, directivos de las instituciones educativas, para que puedan hacer los ajustes razonables y las estrategias pedagógicas que conduzcan a un mejor aprovechamiento de los procesos educativos en la población con discapacidad visual. Posteriormente, desde ese mismo proceso, acompañamos a las entidades públicas y privadas en realizar los ajustes razonables para ofrecer los servicios a la población con discapacidad visual, tanto desde el punto de vista de la infraestructura como del punto de vista del acceso a la información digital. En el Centro Cultural trabajamos para que la población tenga acceso a las actividades culturales. Un ejemplo de ello son las exposiciones artísticas y todo lo que tiene que ver con la musicografía y otras manifestaciones, así como recreación y otras actividades lúdicas que se coordinan desde el Centro Cultural. Trabajamos en este caso con aliados de la sociedad para poder garantizar el acceso a estas actividades. Desde producción audiovisual y radial, producimos contenidos que nos permiten llegar a la población, y no solamente a la población con discapacidad visual, sino también a la población en general. Tenemos INSI Radio, que se transmite en streaming para toda la población y produce contenidos tanto informativos como culturales que pueden ser de especial interés para este público. Tenemos también las unidades productivas. En las unidades productivas, nuestra Imprenta Nacional para Ciegos es la única institución que ofrece el servicio desde lo público para llegar a la población produciendo materiales en macrotipo y braille, de forma que podamos entregar materiales que luego son distribuidos a las entidades territoriales certificadas para que los niños y jóvenes puedan verdaderamente aprender y aprovechar su proceso educativo. Igualmente, desde la tienda INSI vendemos materiales que son utilitarios, lúdicos e incluso pedagógicos para poder garantizar que la población tenga este acceso. En un país donde todos tenemos derecho a ser incluidos, hay un lugar en donde la diferencia no te aleja, te acerca.
Este sitio es la imprenta del Instituto Nacional para Ciegos. Acompáñenme. Aquí se imprimen libros, señales y material diseñado especialmente para personas con discapacidad visual. Y lo mejor de todo, se pueden leer con las manos. Nuestros productos están en colegios, oficinas, espacios públicos y otros lugares de la comunidad. Llevamos inclusión a todas partes. Contamos con 10 máquinas especializadas para imprimir en braille, macrotipo, alto relieve y símbolos táctiles. Somos pioneros en Colombia en impresión accesible. ¿Sabías que tenemos una de las pocas máquinas offset monocolor del país? Esto permite que el texto en la tinta y braille quede completamente alineado. Somos una entidad pública con personal experto y comprometido. Ofrecemos precios asequibles y una atención personalizada. ¿Tienes una idea o proyecto? Hazla accesible. Escríbenos a imprentasiegos@insi.gov.co o a cotizaciones@insi.gov.co. Imprenta del Instituto Nacional para Ciegos, donde la igualdad se imprime, la inclusión se siente y la transformación comienza. A lo largo de estos 71 años, hemos logrado construir la experiencia y la experticia para acompañar el proceso de la conquista de la autonomía de la población con discapacidad visual. Esta población constituye más del 50% de la población con discapacidad en Colombia, lo que muestra la importancia de la continuidad de nuestro trabajo. Y como el futuro es hoy y tenemos que tener certeza de que estamos haciendo para conseguirlo, hoy queremos invitarlos a que caminen hacia el futuro con nosotros. Dentro de nuestros siguientes proyectos que hoy están siendo objeto de trabajo, pero que esperamos que sean una realidad mañana, está en la primera carrera 3K sin límites en Colombia para personas con discapacidad visual. Seguir avanzando en la creación de un programa de formación en tiflología para nuestros docentes. La creación de una aplicación de georreferenciación para la población que permita que ellos tengan acceso real a la institucionalidad, pero que desde sus territorios sepan exactamente a dónde deben ir, qué pueden hacer y cómo podemos acercarlo más a una inclusión real y efectiva. Lanzamiento de una colección de libros en braille, la creación de un programa de formación continua de educación financiera para la población, la materialización no solo de lo que ha sido el lanzamiento y la estructuración de nuestra primera política de investigación en 70 años, sino también la consolidación de un centro de investigación para el Instituto Nacional para Ciegos. Seguir avanzando en un trabajo articulado con el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa FIE, para que se hagan y se piensen no después, sino en pleno ejercicio y proceso de planeación. Crear y garantizar espacios accesibles, tanto en la construcción de infraestructura educativa como en aquellos procesos de mejoramiento de infraestructura educativa para nuestros niños y niñas. Que INSI Radio, la radio incluyente de Colombia, siga avanzando con los procesos de retransmisión de sus más de 26 programas que tiene cobertura a nivel nacional y que ha llegado a nivel internacional. Que podamos avanzar en la reestructuración de unidades productivas y que haber pasado de 70 millones de pesos a más de 3.500 millones de pesos en operaciones comerciales sea no solo una realidad, sino que permanezca en el tiempo. Pero hay un proyecto que tenemos y es impulsar una iniciativa legislativa de orden gubernamental que busque la estimulación y que garantice la estimulación temprana para niños y niñas con discapacidad visual. Tenemos mucho por hacer, queremos seguirlo haciendo, sigan creyendo en nosotros, caminemos juntos hacia un futuro, porque el futuro es hoy. Gracias por acompañarnos, soy Andrea Carolina Chacón Castillo, en compañía de todo el equipo del Instituto Nacional para Ciegos, queremos darle las gracias por este trabajo articulado que nos han permitido realizar hasta la fecha y que esperamos seguir realizando.
Aparece el logo del Instituto Nacional para Ciegos INSI y sus redes sociales www.insi.gov.co. Les agradecemos por acompañarnos en el empalme del Instituto Nacional para Ciegos INSI. Si tiene dudas, comentarios o sugerencias, lea con su dispositivo móvil el código QR que aparece en pantalla y diligencie la información. Estaremos resolviendo muy pronto sus preguntas.